Bienvenidos a esta edición de Puntos de Vista. Les saluda Xuxing desde Beijing. Los intercambios comerciales de Chile registraron un crecimiento del 35% en los primeros 5 meses de 2021, equivalente a unos 71.037 millones de dólares, respecto al mismo periodo de 2020, la cifra más alta de las últimas 3 décadas, según informó la agencia de noticias Xinhua, quien a su vez citó a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena. China ha sido el mayor destino de sus exportaciones, con un crecimiento del 42,4% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Se trata del nivel de crecimiento más alto desde 2003. Para conocer más de cerca este tema, CGTN en español ha conversado con Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, y Osvaldo Rosales, exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Conozcamos sus valoraciones. China es el principal socio comercial de Chile y el primer destino para las exportaciones. Escuchemos qué implica esto en términos económicos para Chile. El tema de las relaciones comerciales de Chile y gran parte de América Latina con China tiene dos aristas, y hay que tomar en cuenta las dos aristas. Una primera arista cuantitativa, que la absorción de importaciones chinas a América Latina le hizo muy bien a Chile también. De hecho, el comercio con China de bienes entre el 2000 y 2020 pasó a ser realmente notable, se cuatruplicó, o sea, dimensiones realmente, hablamos de cifras muy consistentes. Y también incluso pese a la pandemia en 2020 el valor de las exportaciones chilenas a China también creció del 21% respecto al 19%, la demanda asociada a cobres y otros bienes. O sea, hay una parte cuantitativa que es muy buena. Esto beneficia el precio de las commodities y beneficia también la demanda de cantidades. Y eso hace bien, porque gran parte de las medidas que puede implementar Chile hoy son también debidas a que estas materias primas permiten obtener una entrada fiscal que en algún modo ayuda a sostener la parte social, la parte de los salarios, la distribución de este tipo de cosas. Eso por un lado es un resultado muy importante. La otra arista es que esta relación tiene que tener un salto cualitativo, en el sentido que tendríamos que tener la posibilidad que haya mayor intercambio y mayor conexión en la producción de bienes un poco tecnológicamente más refinados. ¿Qué quiere decir? Que Chile se puede integrar en las cadenas de producción de China y que China pueda tener también procesos productivos con Chile un poquito más complejos en la dimensión tecnológica. Y eso haría que el mecanismo no fuera solo un mecanismo de cantidad, de precios, sino también un mecanismo que traiga calidad, mejores procesos productivos, mejor tecnología y mejores salarios. Entonces, digamos, hay un beneficio muy grande y hay también la necesidad de mejorar en ese contexto todo lo que es el proceso cualitativo y la construcción de cadenas. Por ejemplo, incluso en la adquisición de SQM o en otras empresas eléctricas y lo que sea, el tema ahí permitiría tener una ventana de oportunidad si los procesos productivos se hacen mucho más integrados tecnológicamente y sea una transferencia de tecnología y una capacidad de integrarse los procesos de los dos países, así que Chile pueda tener un upgrade tecnológico así como lo hizo China. Entonces, digamos, es todo muy beneficioso, pero también hay que pensar el proceso cualitativo y el proceso de incorporación de tecnología a la construcción de cadenas conjuntas. Chile fue pionero en la región en concretar un TLC con China. El señor Cimoli nos habló sobre los beneficios que ha traído este acuerdo al país austral. Tratado, vuelvo a repetir, el tratado es un tratado que ha tenido un espacio importante. Si uno observa a partir del 2020 y la firma del tratado, que si no me equivoco fue en el 2006, el primero, se produjo un salto cualitativo brutal. A partir del 2009-2008, el comercio interindustrial entre Chile y China creció en modo notable, tuvo un peso considerable. O sea, el tratado funcionó bien y permitió a Chile también no solo de tener un acceso a mercados de materias primas como es el cobre, que es el principal voz de la balanza comercial chilena respecto a China,
sino también el de tener acceso a mercados como vino, frutas y otros tipos de procesos más elaborados. Pero vuelvo a repetir, los acuerdos comerciales, como demostró este último proceso de la historia y recientemente con la pandemia, son importantes, pero también hay que pensar a que los acuerdos tienen que tener una componente de calidad, una componente de tecnología, una componente de upgrade en cooperación en cadenas productivas conjuntas. Eso hace que todos los acuerdos comerciales y la relación entre los países sea mucho más resiliente y mucho más beneficiosa simétricamente. Eso requiere que China acceda a esos mercados, que lo está haciendo y lo quiere hacer. Esperemos, eso requiere que también Chile ponga en acto una política industrial y tecnológica para poder engancharse a eso, porque no es solo el acceso a mercado, también los países de América Latina necesitan, así como hizo China, de lograr políticas industriales y tecnológicas que permitan ese plan. Entonces, digamos, es beneficioso, funcionó muy bien, permitió a Chile tener acceso a mercados notable en precios, en cantidades, ciertos productos que antes no podían están accediendo, digamos, un flujo mucho más fluido en el tema del cobre, pero faltaría que ese acuerdo comercial tenga un upgrade, digamos, en la parte mucho más de cooperación tecnológica y en la construcción de cadenas productivas conjuntas. Eso requiere una apertura de China, una transferencia tecnológica de China, y eso requiere una idea de mucho más política industrial y tecnológica de Chile, no la ha tenido últimamente, ha dejado más al mercado funcionar. Bueno, si esas dos cosas funcionan y si razonan en ese modo, se puede hacer un salto de calidad. El acuerdo fue beneficioso para Chile, pero ahora hay que pensar, digamos, un acuerdo 2.0, construido en este sentido. La iniciativa china de la Franja y la Ruta ofrece a Chile oportunidades en variados aspectos. Ahora vamos con las palabras del señor Cimoli. Es una iniciativa leída como cooperación, ofrece mucho a todo el mundo. Yo creo que todas las iniciativas de cooperación son importantes. Y más allá de la componente de la Franja y de la iniciativa Belt and Road de China, de leerla desde el punto de vista de infraestructura, es importante para Chile repetirla y para América Latina razonarla como proceso de integración productiva. Por ejemplo, uno se imagina, podría haber una grande cooperación en el sector farmacéutico, podría haber una grande cooperación en el sector de producción de bienes, no solo de medicamentos, sino también de productos sanitarios. En eso hay que pensar un acuerdo, un razonamiento China, Chile, China, América Latina, pero que no sea solo importarlo, porque importarlo sí, es construcción de cadenas conjuntas, transferencia de tecnología, es pensar un proceso que acumule también en América Latina. Y para eso se necesita las ganas de China, la capacidad de China que las tiene, y se necesita una política industrial y de cooperación también de América Latina. Por lo tanto, la Franja y la Ruta sí es una oportunidad y hay que darle una vuelta, un apretón a ese razonamiento para que eso sea y se radicalice en América Latina como proceso de integración productiva y tecnológica conjunta. Durante los últimos años, el intercambio comercial entre China y Chile en productos como las frutas y el vino ha crecido notablemente. Conozcamos más detalles. La participación de China en las exportaciones totales de Chile al mundo es notable, la participación de China en las importaciones totales de Chile también son importantes. El vino ha crecido notablemente, las cerezas frescas ocupan un lugar importante, pasta y química también, minerales de cobre, cobre sin refinar, madera, cobre refinado, pasta química, salmón fresco refrigerado y vino. O sea, hay un crecimiento y a partir del acuerdo comercial 2006 ha crecido notablemente. El tema del vino, el tema de la fruta, se puede expandir todavía mucho más. Pero se requiere también pensar, vuelvo a repetir, al tema manufactura, porque si nos quedamos con un modelo en que se exportan, que no digo, tiene mucho valor agregado el vino, tiene mucho valor agregado, pero que hay que empezar a poner otros nuevos productos. Y por ejemplo, pensar a un trabajo conjunto en el sector sanitario, en el sector farmacéutico, tanto nos ha demostrado la pandemia que son sectores claves y cruciales para el desarrollo y para la soberanía de los países. Entonces, en ese sentido puede haber toda una oportunidad. Al 2019 vino es un 16%, salmón un 19%, cereza fresca en cantidad es también un pedazo. O sea, es importante y se diversificó la canasta chilena. Pero no nos podemos quedar así. No hay que pensar solo de Chile traigo cobre y los productos naturales y toda la manufactura, porque si Chile no hace manufacturas,
también le va a costar absorber el empleo y absorber los sectores que tiene de empleo y de gente de sectores informales. Entonces es importante que también le demos un espacio a la manufactura en este tipo de cosas. El señor Cimoli nos explicó por qué una economía mundial abierta significa mucho para América Latina, sobre todo bajo la actual situación de la globalización. Mercados permiten hacer lo que se produjo hasta ahora, pero no alcanzan los acuerdos. Lo que se ha aprendido del comercio internacional es que los acuerdos son importantes en la medida que los países cooperen a mantener ese tipo de acuerdos. Tener las economías abiertas es importante para Chile, que la tenga China, y para China es importante que Chile la tenga abierta. Y eso más o menos ya funciona. Pero no alcanza a abrirla, alcanza también a cooperar en tecnología, a cooperar en industria, a cooperar en cadenas productivas. Decir que es abierta es un first step. Decir que es abierta es un first step, y un segundo paso en ese contexto es poder integrar líneas y acciones en procesos productivos conjuntos. Si eso se logra, la economía abierta mostrará su grande potencialidad. O sea, la economía abierta hay que dirigirla como hace China, hay que dirigirla. Si no se dirigen los acuerdos comerciales, a veces producen tensiones que no benefician ni a uno ni a otro. Por lo tanto, creo que estamos en una enorme oportunidad, porque el acuerdo funciona muy bien, de hacer un upgrade, digamos un acuerdo 2.0, que ponga al sector manufacturero y algunos estratégicos en línea de acción en los dos países y dos economías. A pesar del rápido desarrollo de los intercambios comerciales entre ambas partes, todavía hay más aspectos económicos que se pueden potenciar entre China y Chile. Escuchemos. Si el acuerdo queda solo a un término cuantitativo de cuánto se abren los mercados, está muy bien, pero no va a prosperar más de lo que está. Si el acuerdo se empieza a razonar a cómo construir, por ejemplo, en SQM, inversiones chinas acá en el sector litio, bueno, cómo construir cadenas productivas acá, cómo construir sectores que funcionen acá, en energía eléctrica lo mismo, en energía alternativa lo mismo, pero que se haga una producción conjunta, no solo que sea un export, un import, cada uno lo produce, después se comercia y ahí está todo el acuerdo. El acuerdo es cómo construir tecnología conjuntamente, cómo construir cadenas conjuntamente, cómo construir estrategia en sectores claves conjuntamente. Ese es el modo de potenciar los acuerdos que fueron beneficiosos hasta ahora. Estamos al momento ideal para razonar y hacer un upgrade del acuerdo que se tiene hasta ahora. Y en ese sentido, pensar a la construcción de esas cadenas, de esos procesos, de tener compartir las experiencias de política industrial, que China está tan avanzada sobre eso, que la política tecnológica China está tan avanzada sobre eso, con países como Chile, es enormemente importante. Discutíamos el otro día en un seminario de la ONUDI sobre cooperar en política industrial y tecnológica. Nosotros pensamos que el acuerdo del futuro es poder cooperar con políticas industriales y tecnológicas. Si no se llega a esa cooperación, los acuerdos después producen tensiones en el largo plazo. Así que creo que estamos, como los beneficios son positivos, estamos en un buen momento para hacer esa vuelta de tuerca y mejorar eso. El señor Cimoli también destacó que se puede considerar a Chile como un puente que conecta a dos continentes en términos comerciales. Veamos. Pero también a China le interesan los mercados domésticos, entonces le interesa el mercado de Brasil, le interesa las cadenas productivas competitiva y no competitivamente con México, porque hay una tensión distinta, le interesa acceder al mercado de Colombia, le interesa acceder al mercado de Argentina, o sea, Chile es un punto de referencia y un ejemplo de cómo ciertas cosas funcionan, pero hay economías que tienen mercados domésticos muy grandes que también le interesa a Chile, por lo tanto, ahí también no es solo acceder al mercado, es como pensar una política de comercio tecnológico industrial, de cooperación, las que nosotros llamamos CEPAL 2.0. Pensando a eso, que podría ser una plataforma a la Franja de la Ruta, seguramente, pero repensando en ese concepto, que los beneficios tienen que ser extremadamente mutuos. Eso es un punto importante. Chile es un punto de referencia, la región tiene mercados también muy grandes, son 500 millones de personas, más, 600 casi. Chile tiene 17, 18 millones, mercados como Brasil llegan a 200 millones, Argentina 44, México a 100. O sea, nos damos cuenta que aquí hay una posibilidad enorme de acuerdos y de procesos que se pueden trabajar conjuntamente. Así que el punto es, sí es un punto de referencia, pero hay que razonar con toda la región. Así que pensamos que hay grandes oportunidades, pero hay que repensar al modelo. Hay que un poquito darle una repensada al modelo. Cómo hacer acuerdos, cómo mejorar no solo en el intercambio de bienes, pero sino en la cooperación de política industrial y tecnológica.
A continuación vamos con la entrevista con el señor Osvaldo Rosales. El comercio entre China y Chile logró cifras sin precedentes este año. El economista chileno nos explica la razón de ese crecimiento. La primera razón es un crecimiento muy importante en la economía china y por esa vía, con una recuperación en la actividad económica muy significativa, eso significa una demanda por importaciones y dentro de esas importaciones sabemos que el cobre, que es el principal producto de exportación de Chile, tiene a China como su principal demandante. Entonces, la recuperación de la inversión en China, las obras de infraestructura que se están realizando han elevado la demanda por cobre y por ese concepto Chile está viviendo un periodo bastante especial que genera un debate respecto a si estamos o no ingresando a un superciclo del cobre. De hecho, el precio del cobre ha alcanzado un nivel récord. Nunca se había alcanzado este nivel. Y obviamente un alto precio del cobre significa no solo más divisas para el país, sino también una mejoría en la situación fiscal, porque el sector público recoge impuestos especiales para la minería del cobre, en particular a través de Codelco, que es una empresa estatal, en la medida en que el cobre, las mineras del cobre se van reactivando, también se reactiva esa actividad de transporte, de construcción y de servicios de ingeniería asociadas a la minería. Si a eso uno agrega que en los últimos años Chile ha ido lentamente diversificando su oferta exportable a China, particularmente en materia de frutas. Sabemos que las cerezas son un caso bastante simbólico, que juegan un rol muy destacado en el Año Nuevo chino, que es, ¿no es cierto?, una expresión de cariño, de amistad, regalar esas cerezas tan bien envueltas. Y eso ha hecho que China se constituya también en el primer demandante de cerezas de Chile y llegando a cifras bien notables. Yo entiendo que alrededor del 80-85% de las cerezas que se producen van destinadas a China. Productos de origen chileno como las frutas, el vino y el salmón son cada vez más populares entre los consumidores chinos. El señor Rosales nos comentó las razones de este fenómeno. En primer lugar, uno podría decir la calidad del producto. El vino chileno, el salmón, la fruta, son símbolos de las exportaciones primarias chilenas. En segundo lugar, ayuda también bastante el acuerdo de libre comercio, porque en virtud de ese acuerdo, esos productos pueden ingresar libres de aranceles a China y por lo tanto el vino chileno, vis a vis el vino francés, el vino realmente puede competir en calidad, tiene la ventaja de que al ingresar sin aranceles tiene un precio bastante menor. Y eso ha hecho que el vino chileno también vaya popularizándose bastante en China, tal cual ha acontecido con el caso de Corea. Corea del Sur también, el vino chileno es bastante demandado y si uno está en los supermercados encuentra unos stands especiales para el vino chileno. Y claro, también ha existido de parte de los exportadores nacionales una campaña de promoción de vínculos con las comercializadoras, con las cadenas de restaurantes, con los hoteles, con los supermercados, que ha mejorado la difusión de estos productos y eso es lo que explica, creo yo, que vayan ganando presencia en el consumidor chino. En cuanto a las oportunidades de desarrollo que ofrece la iniciativa china de la Franja y la Ruta a Chile y a los países latinoamericanos que están suscritos al acuerdo, el señor Rosales compartió sus opiniones al respecto. Ahora, ahí me parece que la clave es que los países latinoamericanos, en el caso chileno en particular, sean capaces de articularse con otros países latinoamericanos para definir una agenda de cooperación que refleje de la mejor forma posible lo que son las demandas y los intereses de los países latinoamericanos, de manera de poder sentarnos a una mesa con la contraparte china
para poder definir allí cuáles son los proyectos, cuáles son los programas más adecuados para el momento que vive la región. Digo esto porque, sin ninguna duda, hoy día en estos momentos, América Latina es probablemente el foco de la pandemia. Los datos son bastante negativos en materia de contagio, en materia de decesos. El caso de Brasil es dramático, pero también otro de la región. Y eso llega en un momento en que la región traía 5 o 7 años de muy bajo crecimiento económico antes que llegara la pandemia. Por lo tanto, el shock de la pandemia encuentra a América Latina muy mal posicionada y por lo tanto agrega recesión y eso significa mucho desempleo, significa pérdida de puestos de trabajo y también derivado de que los gobiernos no han acudido con presteza a apoyar el ingreso a las familias, un incremento en los niveles de pobreza y un incremento en los niveles de vulnerabilidad de los sectores medios que va a ser extraordinariamente delicado en los próximos años en la región. La región este año se supone, las proyecciones indican que podría crecer alrededor de 4 o 4,5%, pero en rigor eso no es crecimiento, eso es una recuperación parcial de la actividad productiva que se ha perdido, porque la caída del año pasado fue del orden del 6,5-7%. Por ende, en ese contexto, a mí me parece que los próximos años, digamos del 2022 en adelante, la cooperación y el diálogo entre China y América Latina debería orientarse a la recuperación de la economía, a la recuperación del empleo y favorecer programas de inversión con un contenido verde, es decir, un crecimiento sustentable, que permitan que esos nuevos empleos estén en línea tanto con esa demanda de un crecimiento verde, sostenible, como con las exigencias de digitalización que la pandemia ha mostrado tan vitales. Tenemos déficit de digitalización, tenemos una brecha digital muy grande entre las personas que sí pueden hacer teletrabajo, que sí pueden hacer teleeducación, que sí pueden acceder a Internet de calidad y alrededor de 40-50% de la población que no tiene esas condiciones. Por lo tanto, la pandemia ha agregado un nuevo ítem de desigualdad a sociedades ya bastante desiguales como las latinoamericanas. Por ende, en ese ámbito hay un gran espacio para la cooperación entre China y América Latina. China continúa aumentando su inversión en Chile y América Latina en general. Según las observaciones del señor Rosales, estas nuevas inversiones traerán considerables beneficios a la región. Cualquier inversión extranjera que se realice respetando las normativas laborales, las normativas ambientales y las normativas de antimonopolio es bienvenida. Desde ese punto de vista, si esa inversión china acontece a través de esa vía, obviamente puede contribuir a elevar la capacidad productiva del país, a generar nuevos empleos. Y espero también que en la medida en que sean empresas chinas las que colaboren en el tendido de redes 5G, permitan que ojalá en no más de 2 o 3 años tengamos redes 5G suficientemente difundidas a lo largo del país, es decir, con una alta capilaridad, que faciliten el desarrollo de la telemedicina y la teleeducación. Cuestiones que hemos aprendido en esta pandemia que son extraordinariamente críticas, particularmente para no solo las zonas más vulnerables, sino también las zonas más alejadas, donde las condiciones de vida, las condiciones de acceso a estos servicios fundamentales son bastante precarias. Por ende, el esfuerzo por cerrar la brecha digital y por tener el acceso a esas redes 5G que facilitan esa telemedicina sin sobresaltos, con continuidad en el suministro, terminan siendo factores claves, no solo del crecimiento económico, sino también de la justicia social. Por ende, yo aspiraría a que esas inversiones en ese ámbito de las nuevas tecnologías
sea cada vez más relevante en la relación bilateral y en la relación de China con los países de América Latina. Ahora, insisto yo siempre en esto, para eso es fundamental que los países de la región sean capaces de coordinarse entre ellos para definir una agenda que yo he denominado un programa de recuperación post-pandemia, para una recuperación justa, sostenible, que ponga el énfasis en el crecimiento verde y en la digitalización con el objeto de mejorar la productividad de la economía y con el objeto de mejorar las políticas sociales. Yo creo que en ese ámbito la inversión china será muy bienvenida. La economía de China y los países de América Latina son altamente complementarias. El economista chileno explica cómo se puede llevar estas relaciones a otro nivel de crecimiento en el siguiente vídeo. Un desafío que tiene América Latina es diversificar su aparato productivo y en particular sus exportaciones. Hablamos y nos enorgullecemos del gran salto exportador de varios países de la región a China, pero cuando uno mira los números se da cuenta que en la mayoría de los países, salvo México, 6 productos explican el 85% de las ventas de exportación a China. Y además esos productos son básicamente recursos naturales, como lo que veíamos antes, son frutas, son vinos, son minerales. Por lo tanto, América Latina requiere un esfuerzo de reindustrialización y de diversificación de su base exportadora. Esto no significa darle la espalda a los recursos naturales, sino que significa aprovechar esa base de recursos naturales para incorporarles tecnología, conocimiento, servicios de ingeniería, biotecnología, microchip para el riego en agricultura, etc. Hay un inmenso campo de cooperación tecnológica donde los países deberían trabajar y donde la cooperación con China debería también incidir. De manera que elevemos los niveles de comercio, pero también diversificando la oferta de bienes que estamos exportando. Esa es una primera dimensión. La segunda dimensión, muy asociada a esta, es un tremendo déficit que la región tiene en materia de innovación. Estamos muy, muy lejanos a aquello. Por dar solo un ejemplo, hoy día China gasta en I+D el 2,3% de su producto. En el caso chileno, nosotros gastamos un 0,34%. Es decir, relativo al producto, en el caso chino se invierte casi 8 veces más, con un producto además inmensamente superior. América Latina está muy lejos del nivel crítico necesario para invertir en innovación. Y cuando hablamos de un desarrollo más sostenible, estamos hablando de que necesitamos conocimiento tecnológico, necesitamos innovación para abordar el cambio climático, para mejorar la eficiencia energética, para modificar la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, para realizar una mejor trazabilidad de carbono del agua, para ahorrar en agua, etc. Todo esto son tecnología, todo esto requiere innovación, todo esto requiere pensamiento, recursos calificados. Y eso requiere una inversión importante. Allí tenemos mucho que aprender, tanto de China como de otros países asiáticos que han colocado la innovación en el centro del eje económico. La innovación, en el caso chino, es un eje de las reformas económicas, porque sin innovación no podrá avanzar China en materia de eficiencia energética o en materia de una industria inteligente, transitando desde una industria pesada, intensiva en energía, hacia servicios o manufacturas inteligentes más vinculadas al software, al diseño y a las nuevas tecnologías. Así concluimos esta edición de Puntos de Vista. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.